Dios les bendiga, bienvenidos al estudio que estamos teniendo acerca de los grandes milagros del Antiguo Testamento. Hoy estamos con Dios sana a Naamán el sirio. El estudio de hoy es una historia fascinante que muestra la gracia divina para alcanzar a los gentiles. Aparte, nuestro estudio tiene grandes tesoros de enseñanza. El primero es Dios obra a través de nuestro personaje salvación a su nación Siria. Sin embargo, él padecía de una horrible enfermedad llamada lepra. Nuestro segundo tesoro es la joven hebrea que fue llevada cautiva a Siria y es usada por Dios para enseñarle a creer a nuestro protagonista principal. Los métodos de Dios no son complicados, pero sí tienen propósito. El creer en nuestro Salvador y confesarlo sinceramente nos hace alcanzar la riqueza de su gracia, nos dice el cuarto tesoro. Acompañando la cita bíblica primera de Pedro 2:10 nos dice cómo nosotros en otro tiempo no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo de Dios. En otro tiempo no habíamos alcanzado su misericordia, pero ahora la hemos alcanzado. Esto refiriéndose al pueblo gentil. Primer punto, una joven hebrea anuncia a Naamán que Eliseo lo podría sanar. Naamán era valeroso en extremo, pero leproso. Vamos a estar en Segunda de Reyes, capítulo 5, a partir del verso 1, que es el que vamos a ver. Este verso nos presenta a Naamán, que es el protagonista de nuestra historia. Dice que él era un general del ejército de Siria. Su nombre significa agradable, afable y favorable. Él era muy cercano al rey y éste le tenía, dice la palabra, gran estima. Aparte era un hombre valiente en extremo y fue instrumento de Dios, dice la palabra, para darle salvación a Siria. Esto nos dice que quien da las victorias es el Señor, aún en los pueblos paganos. Nosotros solo sus instrumentos. Por eso démosle al Señor adoración cuando vengan esos momentos de éxito, de triunfo en nuestras vidas. Después de describirnos este verso, la grandeza de Naamán, nos agrega, su limitación y su tristeza, que era su enfermedad. Este tipo de lepra, porque había varias, no le impedía convivir con las personas, pero sí le tenía en una situación de desventaja debido a su posición. Punto B. Una muchacha hebrea fue quien anunció el remedio para la lepra de Naamán. Verso 2. Este verso nos explica cómo fue que llegó aquella muchacha a Siria. Siria, ¿verdad? No a Siria. Y se convierte en la persona que le servía a la esposa de Naamán. Dice que fue por bandas armadas. Eso significa que ella fue forzada a salir de su casa, vendida y posiblemente sufrió de un maltrato. Así que nosotros cuando estemos en situaciones difíciles e inexplicables, es importante ser pacientes y confiar en el propósito de su gracia. Él nos mostrará su fidelidad, convirtiendo un mal tiempo en un glorioso testimonio. Verso 3. La joven comparte su fe con su señora. Ella creía en los milagros que Dios hacía por medio del profeta. Así que no tiene miedo ni tampoco dudas en decir que era posible para ellos recibir un milagro. Le dice así: mi Señor, si usted rogase al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Verso 4. La fe despierta la esperanza. Las palabras de fe de aquella muchacha le dieron a Naamán una esperanza que a su vez él comparte con su señor el rey.
hemos llegado a nuestro primer texto en 2 Corintios 4:13. Segundo punto. La indicación de Eliseo fue que Naamán se lavara en el río Jordán. El milagro en Naamán demostraría que había profeta en Israel. Verso 5. El rey de Siria le dijo a Naamán: anda, ve. Recuerde que habíamos quedado donde él le compartió lo que aquella muchacha le dijo. Su respuesta está aquí donde le dice: ve. Es más, yo te voy a apoyar con cartas para que le lleves al rey de Israel. Demostrando así su gran estima para su general al autorizarle ir a una tierra extranjera a buscar su sanidad. Con este acto, este rey también glorifica a Dios. ¿Por qué? Porque está aceptando que un profeta del Señor ministrara sanidad a su jefe militar. También el verso nos describe con qué riqueza se hizo acompañar Naamán. Estas riquezas que lo acompañan hacían parte de su posición política y también económica, que era, según él, y el medio en que él se rodeaba, el honor que tenía para ser tratado. Verso 8. El rey de Israel dice que se asusta al leer las cartas enviadas por el rey de Siria, Ben-Hadad, donde le pide que sanara la lepra a Naamán. La carta solo decía el motivo principal, pero cuando llegara a la entrevista se explicaba. Así que cuando él lee esto, de verdad cae en caos e interpreta todo como un acto para provocar una confrontación bélica, ya que la carta no mencionaba al profeta. Y pienso que tampoco este rey conocía bien a Eliseo, porque si no hubiera acudido a él. Al malinterpretar la buena intención de Ben-Hadad y su acción humanitaria en algo despiadado, no le dejó ver la situación como una oportunidad, sino como algo gravoso y amenazante. De ahí que rasgara sus vestidos. Pero este verso nos dice que al saberlo Eliseo, le manda a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí, Naamán, envíamelo a mí, y él sabrá que hay profeta en Israel, porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. La enseñanza práctica de este verso es recordar que un verdadero representante de Dios será una bendición aún en las altas esferas de un gobierno. Pero también nos deja ver la necesidad tan grande que tienen los gobiernos del mundo de escuchar el consejo de Dios. Para esto, vea lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 1 y 2, donde se dice que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por aquellos que están en eminencia, para que nosotros podamos vivir quieta y reposadamente. Dice en toda piedad y honestidad. Punto B. La suntuosidad de Naamán contrastó con la sencillez del método sanador de Dios. Dios sabe sorprendernos. Verso 9. Este verso dice que Naamán accedió a ir a la casa de Eliseo. Él se fue acompañado de su cortejo, que seguramente sería impresionante, ya que se trataba de un hombre de la corte siria. Él se para, dice, a las puertas de la casa de Eliseo. Esta palabra puerta se encuentra en plural, porque primero estaba la que daba al patio y luego seguía la de la casa en sí. Así que lo que nos está dando a entender es que él se quedó en la que quedaba junto al camino. Verso 10. Eliseo no va a saludar a Naamán, sino que le manda un mensajero con las indicaciones de lo que él debía de hacer.
y también con la promesa firme de sanidad si él obedecía las instrucciones. El Señor no solo quería sanar el cuerpo de Naamán, sino también salvar su alma. Pero para ello debía ser transformada la mentalidad de aquel varón. El método que Dios elige para sanarlo lo ayudaría a conocer el verdadero poder. Debía, dice, lavarse 7 veces en el río Jordán. Lo difícil para Naamán no era lavarse, sino despojarse de su orgullo, de su posición que demandaba. ¿Por qué? Porque al Señor se le va en humillación y no en altivez. Algo que se debe tomar en cuenta para aquellos que quieran su favor. Segundo verso, lo puede leer en Salmo 51, 17, su segunda parte. Punto 3. Naamán fue sanado al obedecer el requerimiento del profeta. La mentalidad de Naamán estaba muy lejos del método sanador de Dios. Verso 11. Dice que Naamán se fue enojado. Eso significa que no le gustó el recibimiento aparentemente descortés, porque él no solo era un extranjero, sino que él era de una parte que se suponía que se le diera cierto trato especial. Así que él, herido en su amor propio, expresa cómo el profeta de Dios debió haber procedido con él. Dice primero, debió salir luego. Así que esta sería una actitud que para el ego de Naamán hubiera sido muy agradable, porque expresaría supuestamente el deseo para servirle según la mentalidad de Naamán. Y continúa diciendo, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios. Esto era porque los paganos estaban familiarizados con los encantamientos que hacían los magos. Hay un ejemplo en Hechos 11, capítulo 11, verso 11, de Simón el mago de Samaria. Ellos hacían gran aspaviento cuando iban a realizar sus actos. Y continúa y dice, y alzara su mano y tocara el lugar y sanara la lepra. Antiguamente había y todavía continúa una superstición muy común en el Oriente, y era que la mano de un rey o de una persona de gran santidad, cuando tocara una llaga, ésta sanaría. Así que podemos observar cómo paso a paso se le estaba ayudando a Naamán a conocer la verdad. Para él era desconcertante, incómodo y hasta ilógico por su formación. Verso 12. Él dice que hay ríos mejores donde el varón de Dios pudo haberlo mandado. De hecho, todavía las aguas de Damasco son reconocidas por su pureza y por su frescura. Él podía ver en las aguas lo limpio de lo sucio, pero no sería hasta que se completara su proceso que él viera la diferencia de ello en su propia vida. El método de Dios es tan perfecto y eficaz que debe de haber un temor reverencial en su pueblo para obedecerlo y ofrecerlo tal como Él lo da. Primera de Corintios 1, 22, 25. Punto B. Dice que Naamán aceptó el requerimiento del profeta y quedó limpio de su lepra. Verso 13. Vamos a ver a los criados, aquellos que estaban escuchando todo lo que él decía por su enojo. Sus asistentes, más tranquilos y razonables, le hablan persuadiéndolo de que aceptara aquel método.
Era sencillo, le decían, es fácil. Y al hablarle le decían, Padre mío, una frase usada entre los discípulos en el trato con sus maestros o de los súbditos con su señor. ¿Cómo debía él obedecer las instrucciones y cuánto más cuando había la promesa de que él quedara limpio de su enfermedad? Siempre hay quien puede ayudar a otro a creer y a obedecer a Dios, siempre y cuando el que ayuda realmente crea en las promesas del Señor. Segunda de Corintios 1:20. Verso 14 comienza donde dice, él entonces, refiriéndose a Naamán. Esto lo que encierra, esta palabra entonces, encierra la lucha que hubo entre lo que él pensaba y suponía para ser salvo de la lepra, que la lepra para nosotros es símbolo de pecado, contrastando con las instrucciones del profeta y la persuasión de sus criados. Entre esta lucha él logra vencer e ir. Y la palabra que se usa para decirnos que él fue que descendió. Así que podemos decir que él bajó su orgullo y logró zambullirse por 7 veces en el río Jordán. 7 veces era el símbolo del pacto de Dios con Israel, donde la tierra y todo lo que le pertenece a Israel era bendecido. Ya se dan cuenta, porque aunque los ríos de Damasco fueran tan buenos, el río de Jordán, que no era tan bueno, brindaba algo mucho mejor. Llegando el momento en donde el poder, o sea, todo lo que hizo él en su fe y obediencia, llegando a este momento, el poder de Dios actuó de acuerdo a la fe y la obediencia. Y dice que su carne se volvió como la carne de un niño y quedó él limpio. Fue tal su gratitud que en el verso 15 hace la declaración más poderosa que puede hacer un ser humano. He aquí, dice, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Y él, seguido a esto, ofrece un presente a Eliseo, el varón de Dios. Algo que era común en Israel, llevarle un regalo a los siervos de Dios. Lo pueden leer en 1 de Samuel 9:7 y en 1 de Reyes 14:3. Verso 16. En este caso, el profeta no lo acepta y lo rechaza con juramento, porque dice, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré, dejando firme su decisión. Verso 17. Vuelve la palabra entonces. Todo lo que estaba pasando le estaba haciendo cambios internos a Naamán. Él dice, de aquí en adelante no ofreceré más holocaustos ni sacrificios a otros dioses que no fuera a Jehová. Se convirtió Naamán al Dios de Israel. Nuestro tercer texto en Romanos 3:3. Nuestra reflexión. Esta clase nos ayuda a crecer en la convicción de la grandeza de Dios para con todos. Un testimonio de fe de la joven hebrea llegó a influenciar al general del ejército sirio y a toda su familia, a Ben-Hadad, que era el rey de Siria, al rey de Israel y a aquellos criados que acompañaron a Naamán. Vemos también cómo el amor de Dios es a todo aquel que viene a Él y le enseña su camino de salvación. Por eso nuestra invitación, donde Pedro dice, ahora comprendo que Dios no hace acepción de personas. A lo que Jesús continúa, al que a mí viene, no le echo fuera.
Así que acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Nuestra próxima semana nos dice el milagro que es la provisión milagrosa de comida que va a haber en Samaria. Muchas bendiciones.